Bienvenidos a Insure Voice. Aquí exploramos más allá de las pólizas para entender cómo el derecho de seguros conecta con la vida real y protege lo que importa. Desde grandes catástrofes hasta pequeñas eventualidades, el mundo de los seguros está en cada rincón de nuestras vidas. Prepárate para sumergirte en casos, anécdotas y temas actuales que redefinen el derecho de seguros. Desde la Universidad Externado de Colombia, esto es Insure Voice. Bueno, bienvenidos a Insure Voice, el podcast del Departamento de Seguros de la Universidad Externado de Colombia, donde examinamos distintos asuntos relacionados con el derecho de seguros, temas actuales y demás. Hoy, quien les habla es Juan Camilo Negras de la Universidad Externado, también director del Departamento de Seguros de esta universidad, y contamos con dos invitados especiales el día de hoy, no solamente para el departamento, para la universidad, sino para mí en lo personal. En primera medida, contamos en esta cabina con el profesor Felipe Navia Arroyo, que fue director del Departamento de Civil por más de 20 años. Se ha dedicado al estudio del derecho privado, con más de 30 años de experiencia en las aulas de esta universidad y de muchas otras en Colombia y en el exterior. Ha sido conferencista nacional e internacional, profesor de creo que casi todas las materias del derecho privado, es árbitro, fue nuestro profesor, Juan David, además creo que sin duda nuestro mayor profesor, creo que ya sin duda en el peldaño de maestro, no solo de profesor, y pues ha formado yo creo que un número invaluable de externadistas, dejando una huella absolutamente invaluable en todos ellos. Y por otra parte estábamos con Juan David Gómez, también profesor de la Universidad Externado de Colombia. No solo aquí invitamos externadistas, pero hoy coincidimos tres externadistas, que es un abogado litigante, especialista en responsabilidad, experto en derecho de seguros, es doctor en derecho de esta universidad, del externado, y pues cuenta con una amplia trayectoria en asuntos de derecho privado, derecho de seguros, y en general, pues es un reconocido litigante hoy. Y también es amigo, y pues lo demás ustedes ya lo conocen, que trabajamos juiciosamente. Entonces, pues bienvenidos a los dos, mil gracias por estar acá. Doctor Navia, bienvenido, muchas gracias. Muchas gracias. Y Juan David, mil y mil gracias. Muchas gracias, Juan Camilo. La idea hoy es hablar sobre, digámoslo así, la protección de quien reclama un seguro cuando la exigibilidad de esa obligación del asegurador se puede ver amenazada digamos que por las conductas de un asegurador o por lo que se pactó en el contrato de seguro, ya sea si es por la suspensión del término prescriptivo o por la interrupción de ese término prescriptivo. Y lo primero es mencionar una sentencia de la Corte Suprema de Justicia, una sentencia del 15 de junio de 2016, la SC 7814 de 2016, cuyo magistrado ponente es el doctor Luis Armando Tolosa, que revisa una decisión del Tribunal de Medellín y que se ha vuelto famosa, doctor Navia y doctor Gómez, porque dicen que la Corte Suprema de Justicia creó un nuevo evento de suspensión del término prescriptivo en materia de seguros, cuando puede llegar a entenderse que hay algunas conductas, digamos, dilatorias del asegurador. Digamos, por rápidamente contar qué pasó acá, cuáles son, digamos, los aspectos relevantes. Hay un incendio en una empresa que ocurre el 26 de diciembre de 2004, y menciono la fecha porque es importante, la fecha del 26 de diciembre de 2004, y le reclaman a la aseguradora, y esa aseguradora durante un año y medio ni objeta ni paga, y a esa aseguradora le están pidiendo una indemnización por un lucro cesante bajo la forma inglesa. Finalmente la empresa demanda el 26 de febrero
de 2007. Acuérdense que lo primero era el 26 de diciembre de 2004 y la empresa demanda el 26 de febrero de 2007, es decir, 2 años y pico después. Y por supuesto, en la contestación de la demanda, pues aparece la conocida excepción de prescripción. La prescripción que ustedes saben, de acuerdo al 1081 del Código de Comercio, pues en lo que atañe a la prescripción ordinaria es de 2 años, 2 años desde que se conoció el siniestro o se debió conocer el siniestro, y acá pasaron esos 2 años. Entonces, finalmente la empresa sostiene que esa empresa solo se recuperó económicamente, solo recuperó la actividad normal de la empresa en mayo de 2005, 5 meses después del incendio, y que entonces pues no se podía contar desde un primer momento, desde el 26 de diciembre de 2004, sino que se iba a contar desde mayo de 2005. Obviamente, si se contaba desde mayo de 2005, sí le alcanzaba, es decir, sí hubiera presentado la demanda oportunamente. La primera instancia declara la prescripción y dice que en la jurisdicción también hubiera podido probar, que no tenía que esperar, que en la jurisdicción también hubiera podido probar el siniestro y la cuantía, y pues por supuesto el tribunal confirma. Pero aquí hay algo muy importante, y es que la Corte Suprema de Justicia en esta decisión del 2016 se sirve de una decisión de la Corte de New Jersey, Estados Unidos, de 1970, en el caso de Peloso versus Hartford Fire Insurance, que también es un incendio que ocurre el 12 de septiembre de 1965, y en el que también se está pidiendo un lucro cesante. Pero aquí hay una particularidad, y es que allá en ese evento en los Estados Unidos se había pactado que solo se podría cobrar dentro de los 12 meses siguientes a lo que ellos llaman el inception of the loss, que sería como el comienzo de la pérdida. Y entonces, ocurrido el incendio, el demandante asegurado notifica a la aseguradora, y la aseguradora le contesta que van a investigar el evento y que le avisarán del resultado, porque tenían que cuantificar y que esa cuantificación iba a tomar un tiempo. Porque pues además estábamos hablando precisamente de lucro, y ese lucro pues tarda en demostrarse. Y luego varios requerimientos al asegurado, la aseguradora termina objetando el 15 de junio de 1966, casi un año después, aunque habían pactado 12 meses, casi antes de los 12 meses, le objeta, y estos personajes demandan, la empresa que ha sufrido el incendio, demanda el 10 de marzo de 1967. Ojo, 9 meses después de la objeción, no 9 meses después del incendio, sino 9 meses después de la objeción, que fue casi un año después del incendio. Y pues finalmente la Corte de New Jersey dice que como se demoró la aseguradora haciendo unos requerimientos relacionados con la cuantificación de ese lucro cesante en forma inglesa, entonces que el término de prescripción tiene que empezar a correr, sí. Y fíjense, acá resalto una cosa, la Corte de New Jersey dice, sí empezó a correr el término. Lo que pasa es que se suspende, ¿sí? Se suspende desde que le reclaman hasta que ella objeta. Es decir, arranca, pero después se pausa ese término. Y que es una suspensión del término prescriptivo por equidad. Y de ahí la doctrina del equitable tolling, y termina la Corte de New Jersey ordenando pagar a la aseguradora, pese a que la demanda, pues el cobro fue después de los 12 meses que habían pactado inicialmente, porque aplican la suspensión. Obviamente en el evento de la Corte de New Jersey hay un salvamento, digámoslo en nuestros términos, un salvamento del juez Hall de la Corte, que dice que realmente no tendría que suspenderse ni llevarse hacia el futuro ese momento en el que empieza el conteo, sino que pues el incendio es el momento desde el cual tiene que empezar a correr y que no hay lugar a ninguna suspensión. Y entonces, finalmente, la Corte Suprema de Justicia, tomando partes, porque ella misma dice que no se agarra toda de ella, pero sí tomando partes de esa decisión de la Corte de New Jersey, sugiere varias cosas. Sugiere, y ustedes me dirán qué más sugiere, o si de pronto no sugiere lo que yo puedo entender que sugiere. Dice que la condición y el hecho dañoso son distintos en materia de seguro, ¿sí? Porque no se puede olvidar que la obligación de asegurador es una obligación sujeta a una condición. Entonces sugiere que el hecho dañoso y la condición son cosas distintas, separadas. Sugiere que el término de prescripción no podía correr
fíjese, no podía correr, no podía arrancar a correr, mientras que se cuantificaba ese lucro bajo la forma inglesa y que solo se pudo saber o conocer la magnitud de ese perjuicio cuando la empresa recuperó su actividad normal y que solo desde ese momento podían empezar a correr los 2 años. Y ellos entienden que entonces, con fundamento en el artículo 1081 y los 2 años, entonces ellos entienden que aquí la empresa se recuperó el 26 de mayo de 2005, es decir, 5 meses después del evento. Pero si realmente se recuperó el 26 de mayo, significa que tenía hasta el 26 de mayo de 2007, ¿cierto? Y ellos presentan la demanda en febrero de 2007. Es decir, que si ellos hubieran contado desde el evento, lo presentaron tarde. Pero si en este evento lo presentaron en febrero de 2007 y el término empezaba en mayo de 2005 y vencía en mayo de 2007, significa que lo presentó 3 meses antes de que se cumplieran esos 2 meses. Entonces yo creo que ese es digamos, un primer evento. Yo por eso lo que quisiera preguntar inicialmente a ustedes, profesores, es si realmente en esta decisión de la Corte Suprema de Justicia que toma, digamos, algunos fundamentos, yo no sé si lo hace adecuadamente, si uno podría entender que realmente aquí la Corte está hablando de una suspensión, porque lo digo, porque es que esta sentencia de la Corte Suprema se ha vuelto famosa en la medida en que dicen que es que se suspendió el término de prescripción por una transgresión del principio de buena fe. Entonces yo lo primero que les preguntaría es si ustedes entienden que aquí la Corte realmente lo que hizo fue suspender un término prescriptivo que ya había iniciado. No sé, que ustedes digan, doctor Navia, doctor. Pues, como lo hemos hablado muchas veces con el doctor Gómez, realmente la prescripción ordinaria tiene la interrupción de la prescripción, que, digamos, está regulada por la ley. Es una prescripción civil que se produce cuando se notifica la demanda presentada por el acreedor, y una interrupción natural, que es cuando el deudor reconoce la deuda. Y la suspensión, que es un mecanismo que tiene una función completamente distinta a la de la interrupción, porque la interrupción lo que busca es que se haga efectivo el derecho dentro del tiempo previsto por el legislador. En este caso, pues son 2 años, porque así lo dice el artículo 1081 del Código de Comercio. La suspensión es una medida de protección. Es una medida de protección para para el deudor o para el acreedor, pero es una medida de protección. Y fundamentalmente lo que busca es que no cuente el tiempo de prescripción cuando la persona se encuentra en un estado de incapacidad, es, digamos, la regla general, o cuando está en la imposibilidad absoluta de ejercer un derecho, como ocurre cuando, por ejemplo, un deudor de un banco es secuestrado. Está en una imposibilidad absoluta de ejercer su derecho, o mejor dicho, de cumplir su obligación. Entonces se suspende la prescripción también a favor del banco, se suspende a favor del banco. El punto, entonces, en cuanto a esta sentencia, pues a mí me llama mucho la atención, porque realmente estas son normas de carácter excepcional. Como normas de carácter excepcional, deben ser creadas por el legislador. Es decir, no creo que dentro de la función jurisdiccional que corresponda al juez determinar en qué casos se suspende y en qué casos no se suspende. Eso está dicho por la ley, y en nuestro caso, pues tenemos la suspensión prevista en el artículo en el artículo 2541, que remite al 2530. 2530, que no es, digamos, un modelo de redacción, pues dice lo siguiente: la prescripción ordinaria puede suspenderse sin extinguirse
En este caso, cesando la causa de la suspensión, se le cuenta al poseedor el tiempo anterior a ella, si alguno hubo. La prescripción se suspende a favor de los incapaces, a favor de los incapaces y en general de quienes se encuentran bajo tutela o curaduría. Es una medida de protección del incapaz. Se suspende la prescripción entre el heredero beneficiario y la herencia, e igualmente se suspende entre quienes administran patrimonios ajenos como tutores, curadores, albaceas o representantes de personas jurídicas y los titulares de aquellos. No se contará el tiempo de prescripción en contra de quien se encuentre en imposibilidad absoluta de hacer valer sus derechos mientras dicha imposibilidad subsista. Digamos que interpretando ampliamente este artículo, lo dicho por la Corte Suprema de Justicia, pues uno lo podría tratar de encajar aquí en este último inciso. No se contará el tiempo de prescripción en contra de quien se encuentre en imposibilidad absoluta de hacer valer su derecho, mientras dicha imposibilidad subsista. Entonces la pregunta aquí es, ¿había imposibilidad absoluta? Y la respuesta para mí es clara, es no. Tenía razón el juez de primera instancia. Usted ha podido presentar la demanda y hacer valer sus derechos aquí. Lo que la ley busca es que usted actúe para hacer valer sus derechos. O sea, que la doctrina del equitable total en una suspensión del término prescriptivo en equidad termina, sí, decidiéndose por parte del juez, pero termina siempre teniendo un fundamento legal. Tendría que tenerlo. Es que yo lo que creo, y aquí un par de comentarios sobre lo que ustedes han dicho es, lo primero es que la sentencia se ha hecho célebre, pero yo diría que debería decirse más propiamente que se ha hecho lamentablemente célebre, tristemente célebre. Porque la sentencia no es buena en absoluto, no es buena en absoluto y comete dos errores conceptuales, a mi juicio, protuberantes. El primero relativo a la suspensión de la prescripción y el segundo relativo al entendimiento del daño. Porque fíjense que la justificación que adopta la sentencia es que el siniestro y el hecho dañoso son distintos, lo cual es un error absoluto porque lo que están confundiendo es lo que en materia de responsabilidad se denominaría el daño y el perjuicio, lo que ha tratado de separar la jurisprudencia como el daño y el perjuicio. ¿Por qué? Porque es que el hecho dañoso, que es a lo que aluden realmente, cuando uno lee la sentencia juiciosamente, está aludiendo a la cuantificación de la pérdida, como si ese fuera el hecho dañoso. No, ese no es el hecho dañoso. Esa es la medida del daño, que es una cosa distinta, y para eso hay pruebas, y hay pruebas dentro del proceso. Pero lo segundo, que es lamentable, es que suspendan la prescripción sin existir una imposibilidad objetiva, una imposibilidad material para ejercer la acción. El doctor Navia mencionaba una norma que hace imposible ejercer la acción, es decir, para los incapaces se suspende la prescripción, y la otra forma legal de suspensión de la prescripción que contempla el ordenamiento jurídico colombiano es la ley 640-2001, cuando el trámite de conciliación prejudicial es un requisito de procedibilidad para ejercer la acción. Si es un requisito de procedibilidad, quiere decir que yo no puedo ejercer la acción sin cumplir con ese requisito, salvo las excepciones que todos conocemos. Pero es en ese evento y es por esa razón, por esa imposibilidad que yo tengo de demandar sin cumplir con ese requisito, que el trámite de esa conciliación prejudicial suspende la prescripción. Ahora la pregunta es, y es que el reclamo o la reclamación, si uno es más técnico en materia de seguros, ¿es un requisito de procedibilidad para ejercer la acción? ¿Es lo que hace exigible la acción? No, claramente no. La acción nace en la medida en que ocurra el siniestro. Y el siniestro está definido en el artículo 1072, excepción hecha, por ejemplo, de los eventos de claims made, en los cuales la reclamación hace parte, digamos, de la estructura del siniestro, o por lo menos no se puede entender siniestro si no hay reclamación dentro de la vigencia. Pero este no era el caso, y el tema de que sea forma inglesa, sea forma americana, que se mete en la Corte, también un poco para pontificar, realmente es innecesaria la mención que hace la Corte, porque independiente de que sea inglesa o americana, es una forma de medir el efecto, y en todo caso, la suspensión no tendría que producirse ni siendo inglesa ni siendo americana, porque el siniestro ocurre y el asegurado tiene la posibilidad de presentar la demanda incluso sin haber reclamado. Claro, pero fíjese que además
Yo creo que la decisión de la Corte antes que suspender, eso creo yo, pero pues los oigo, antes que suspender un término prescriptivo que ya haya iniciado su conteo, realmente lo que hace es llevar hacia un momento en el futuro el inicio, no hecho, desde cuándo realmente es que se vuelve exigible. Entonces lo que dicen es, se hace exigible allá adelante, cuando usted pueda recuperar su actividad y pueda entonces determinar la cuantificación, allá es que se hace exigible. Entonces, no es que se hizo exigible con el siniestro, se suspendió mientras que cuantificaba, no, eso yo creo que no, 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 no. pareciera que es lo que quieren decir, pues no lo hacen, lo que ellos realmente hacen es, cuando usted logre determinar, ahí es que se hace exigible. Y entonces yo creo que por eso les Claro. preguntaba yo, aquí yo creo que la sentencia, pese a que se haya vuelto famosa por un supuesto nuevo evento de suspensión, nunca crea un nuevo evento de suspensión. Lo que hace es determinar desde cuándo, además yo tampoco como Se cuenta el tiempo. se implementa el tiempo. Es que la prescripción solo puede contarse desde el momento en que la obligación es exigible. Entonces, el punto aquí es cuándo es exigible. Y para mí, yo estoy de acuerdo con el doctor Gómez, es exigible en el momento que se produce el siniestro. Otra cosa es la tarea de cuantificarlo y otra cosa es la tarea de precisar en valores el perjuicio. Eso es otra cosa, pero la obligación ya era exigible, porque se hace exigible en el momento en que nace la obligación. ¿Y cuándo nace? Yo creería, ¿Cuándo nace la obligación? Cuando ocurre el siniestro. Cuando ocurre el siniestro, Claro. que es la condición. sí, Ya. la condición. Cuando ocurre el siniestro. A partir de ahí comienza a contarse el término de Sí, los 2 años. Pero entonces, Y los términos de 2 años, acuérdese, no admiten suspensión. es una decisión corta. ¿Usted cree, Juan David, entonces que la Corte colombiana en esta sentencia trajo o no trajo esa doctrina del equitable tolling? Es decir, que la doctrina del equitable tolling llegó a Colombia en materia de seguros a través de esa sentencia. Yo creía que no. Yo creo que no. Yo creo que eso, entre otras cosas, es que no puede, si se adoptara de esa manera, se adoptaría mal, porque es que la posibilidad que tiene el juez de interpretar la ley en un sistema anglosajón es muy distinto a la posibilidad que tiene de volver dúctil la ley el juez en un sistema romano-germánico. Nosotros tenemos ese tipo de normas relativas a la suspensión o a la interrupción, doctor Navia, legales. Es la ley la que lo establece. Fíjese que usted ha hecho mención a un supuesto, y es cuando ha habido casos de secuestro, por ejemplo, que hay una imposibilidad de ejercer las acciones. No es que el juez se haya inventado una nueva forma de suspender prescripciones, por ejemplo, es que lo ha hecho a través de las normas y de la interpretación de las normas legales. Aquí claramente no hay una imposibilidad, y lo que decía Juan Camilo es también una insensatez si fuera esa la interpretación, y es que el siniestro solo ocurre cuando se cuantifica, porque entonces siempre que hubiera dificultad para cuantificar, Claro. solo ocurriría el siniestro cuando se cuantifique. Y entonces, ¿qué pasa en los eventos de responsabilidad civil extracontractual, por ejemplo? Cuando hay lesiones personales y tienen que calificarse las pérdidas de capacidad laboral. O sea que solo nace el siniestro cuando existe la pérdida de capacidad laboral, lo cual es sin sentido absoluto. Pero tendría que aplicarse la misma lógica, porque no habría sentido para en uno sí y en otro no. Pero mire una cosa, ustedes hablan ahorita de que realmente esa suspensión es especialmente útil cuando hay una imposibilidad, ¿cierto? Con una Pero tiene imposibilidad que ser absoluta. absoluta, sin duda. Pero Es más, una acotación. Este artículo, que es de la ley de 2001, de la ley 797, creo que es de la nueva ley de prescripción, bueno, ya no tan nueva, recogió esta hipótesis de la imposibilidad absoluta teniendo en cuenta los casos de secuestro, porque en todos los casos de secuestro que había habido durante la vigencia de las normas del Código Civil, las originales del Código Civil, nunca se pudo suspender porque el legislador no lo había contemplado. Aquí lo que vinieron fue a llenar un supuesto vacío que había en la legislación e introdujeron esa causal, digamos, de suspensión. fíjese que entonces aquí lo que ustedes dicen es, no estamos de acuerdo con la Corte, estamos de acuerdo con el Tribunal de Medellín y con la decisión de primera instancia, porque acá no había una verdadera imposibilidad absoluta, como resalta el doctor Navia. Pero si la hubiera, es decir, apartándonos de este evento y de lo que dice la Corte en este caso, pero si existiera una imposibilidad absoluta,
entonces sí se podría suspender. ¿Y por qué le pregunto eso? Porque estamos claros en que, en términos generales, la reclamación del artículo 1077 del Código de Comercio que usted puede hacer, ¿sí? No tiene que hacer. Pero si tuviera que, por ejemplo, si usted quiere acudir a la delegatura de asuntos jurisdiccionales de la Superintendencia Financiera, entonces ahí usted podría entender que sí hay una imposibilidad porque usted no puede acercarse a la superintendencia si usted no se ha dirigido previamente al asegurador. Es decir, que primero tiene que ir al asegurador para luego ir a la superintendencia. Entonces aquí sí habría una imposibilidad. Eventualmente, pero porque la ley exige ese requisito para poder demandar, y si la ley exige ese requisito para poder demandar, debería tratarse de la forma que se trata en la ley 640/2001. Entonces, en ese evento, por ejemplo, habría una imposibilidad material para ejercer el derecho de acción, y ejerciendo el derecho de acción, pues claramente tendría sentido esa imposibilidad, digamos, esa suspensión. Lo que pasa es que también esto hay que analizarlo con la existencia del artículo 94 del Código Penal del Proceso, materia que sé que es un debate que nos podría llevar a otro podcast, pero la existencia del artículo 94 también tiene serias implicaciones sobre si esa solicitud de pago que yo hago, asumiéndome acreedor contra mi deudor, que es la aseguradora, interrumpe o no el término prescriptivo. Lo interrumpe por una sola vez con ese artículo 94, porque es que si lo interrumpe quiere decir que la suspensión pierde sentido, porque lo interrumpió quiere decir que vuelve a iniciar el cómputo de la prescripción. La suspensión es una figura que está llamada a desaparecer, porque como medida de protección contra los incapaces, pues los incapaces tienen sus protecciones, que eran antes los tutores, los curadores, ahora son los asesores o los apoyos, que llaman los apoyos. A salvo por edad. Digamos, salvo los que están sometidos a la patria potestad, es decir, los menores de edad. Salvo ese caso, está llamado, y también en ese caso, pues, obviamente tienen la protección de quien ejerce la patria potestad. Entonces, no es necesario tomar una medida para salvaguardar temporalmente ese derecho. El doctor Inestrosa, por ejemplo, es clarísimo en decir que la suspensión ha debido ser completamente abolida en la ley 797 del 2001 y regular de golpe mejor la interrupción. Claro, pero fíjese, aquí, y perdón que me quede un poco en lo de la imposibilidad absoluta, pero si esa imposibilidad absoluta es la que termina, digamos, habilitando esa suspensión, ¿qué rol juega cuando eventualmente se acredite que una compañía aseguradora, digamos, incurrió en o hizo unos requerimientos dilatorios para llevar a ese extremo asegurado hacia un escenario de prescriptibilidad? Es decir, para pedirle y pedirle y pedirle para que pasen los 2 años y después decirle, oiga, pues usted ya me demandó después de 2 años, aquí va su opción de prescripción. Entonces, ¿cómo juegan, digamos, en armonía esa imposibilidad y unas posibles conductas del asegurador que no son comunes, advierto, por supuesto, en la que se intente decirle, espere, tráigame otro papel, tráigame otro papel, tráigame otro papel para provocar? Es que la prescripción uno no analiza comportamientos subjetivos, esa es una excepción de carácter objetivo. Usted lo que cuenta es el tiempo. No, pero además de eso, la buena fe, porque digamos que eso estaría muy relacionado con la buena fe. Otra cosa. No, y la buena fe que se protege en Colombia es la buena fe exenta de culpa. La buena fe exenta de culpa, ¿dónde voy con eso? La ley no puede prohijar la ingenuidad. La ingenuidad no es de ninguna manera la fuente del derecho. Y entonces, si no puede prohijar la ingenuidad, no puede prohijar esos comportamientos simplemente confiados de nadie, pues yo lo que creería es que en la medida en que el asegurado puede demandar porque puede ejercer el derecho de acción, nada lo limita para ejercer el derecho de acción. Confiarse en ir a entregar un documento, ir a entregar otro, quiere decir que entonces la obligación podría volverse imprescriptible. Sí, porque entonces yo haciéndose el boludo. Cada 2 años le pido un documento nuevo, sí, y entonces se va suspendiendo eternamente porque la aseguradora va generando esa confianza. No, perdóneme, pero la confianza está en cuál es el término que la ley da, y si la ley da los 2 años, yo tengo que demandar dentro de los 2 años. Claro, pero ahí es donde le digo que juega un rol, digamos, con la imposibilidad. Es decir, si usted entiende
si a usted le están dilatando ese proceso y usted está en la imposibilidad de ir y ejercer Pero ahí no hay Pero hay una imposibilidad. imposibilidad. ¿Cuál es la imposibilidad? no, Es que- en el evento, no, quiero no, decir, pero es que no existe el evento. Es decir, yo siempre puedo ir a demandar, me dilaten lo que me dilaten, porque la respuesta del asegurador no es requisito para demandar. Si no es requisito presentar la reclamación, mucho menos que el asegurador me responda. Si el asegurador no me responde en el término lo que yo tengo, el proceso ejecutivo. pero ¿y si existiera como en el evento de la acción de protección al consumidor? Pero es que tampoco la respuesta del asegurador es necesaria para ir a demandar. O sea que la dilación que haga el asegurador le juega en contra a él. En ningún caso forma una Claro, posibilidad entonces, absoluta. fíjate que es importante resaltar una cosa, es la objeción o es la reclamación la que usted necesita para poder ir a la superintendencia. Para poder demandar, yo lo que necesito es reclamar y que pase el término dentro del cual me han debido contestar. Es decir, no es que me hayan contestado, es que o me hayan contestado, primera hipótesis para poder ir a demandar, o se haya vencido el término de los días que consagra el Estatuto de Protección al Consumidor para que me deban contestar. Y si no me han contestado dentro de esos días, yo puedo ir a demandar al otro día diciendo guardo silencio, con los efectos que tiene guardar silencio. Entre otras cosas porque había prestamiento ejecutivo, la póliza en un título complejo con el contrato seguro de acuerdo al 1053. Pero además, porque yo creo que la intención no es relevante, porque yo creo que uno puede transgredir el principio de buena fe, no solamente Teniendo la intención de teniendo hacerlo. la intención de hacerlo. ¿Sí? Hay muchas formas de llevar de uso. Y creo que esa buena fe exenta culpa a la que usted se refiere, yo creo que ni siquiera es necesario llegar allá, yo creo que ni siquiera sirve, ni siquiera importa, ni siquiera o funciona bien en Colombia, creo. Pero creo que sí, no es relevante esa intención. Pero fíjese que les tengo eh, otra, otra pregunta, y es, ¿qué ocurre en esos eventos en los que, digamos que hay una verdadera dificultad, eh, pero esa dificultad no proviene necesariamente de, del, del ordenamiento o esa imposibilidad, digamos, a lo mejor no proviene de una conducta del fuerte de la relación, que es el asegurador, sino que proviene eventualmente de algo que acordar. Pensemos como en un conocido laudo, O de un tercero. o de un tercero, ¿de acuerdo? Como un conocido laudo, que es un laudo del 2006 en el que yo creo que hubo tres árbitros muy reconocidos, estaba Carlos Esteban Jaramillo, estaba Antonio Pavón Santander y estaba también Alejandro Venegas, muy cercanos todos a esta casa y a nosotros, en los que finalmente terminan aplicando una serie de ideas, en mi criterio, justas para proteger a quien está reclamando judicialmente y a quien reclamó judicialmente, uno podría entender en principio que tarde. Y ellos terminan adoptando una serie de medidas para proteger a este extremo asegurado. ¿Y por qué? Porque lo que se había pactado era que solamente iban a poder adelantar todos los trámites en la medida en que un ajustador que se había acordado hubiera ya logrado cuantificar todo. Y cuando demandan tarde, pues porque se había tenido que adelantar todo ese trámite, entonces le dicen, no, prescripción. Y entonces finalmente este laudo arbitral, discutible, por supuesto, No, pero que advierto que yo lo hubiera firmado. también. Yo no. Yo sí. Finalmente lo que dice es, no, Pero- no quiero decir se interrumpe o se suspende, pero toman una decisión para proteger al que está cobrando. Sí, pero es que aquí hay un hecho que no se puede pasar por alto. Y es que el asegurado, digamos, sí tomó la precaución de iniciar o de ejercer su acción antes de que se vencieran los 2 años, que fue cuando, faltando un mes para que se cumplieran esos 2 años, inició un proceso ejecutivo frente al cual se planteó la excepción de cláusula compromisoria y pues por supuesto no asumió la competencia y devolvió esto al, a la Cámara de Comercio. Pero esa demanda
que hizo que él no asumiera la competencia para fallar el caso, sí tuvo la virtud de interrumpir la prescripción. Y se presentó a Y tiempo. si se interrumpe la prescripción porque se presentó a tiempo, quiere decir que vuelven a contarse los 2 años, vuelven a contarse los 2 años. Entonces, digamos, ahí no cabía duda, para mí no cabía duda de que ahí no había ningún tipo de prescripción. Yo estoy de acuerdo con el doctor Navia, pero yo por lo que digo que tal vez no hubiera firmado el laudo es por otra cosa, sí. Yo creo que la decisión del laudo es buena por lo que dice el doctor Navia, es decir, porque se logra interrumpir civilmente la prescripción en los términos del entonces artículo 90 del Código de Procedimiento Civil vigente para ese momento. Además, yo estoy seguro que si el Código Penal del proceso hubiera estado vigente en el ¿Usted momento... estudió con el 90 del CPC o con el 94 del CPC? Yo alcancé a estudiar con la transición, me tocó agónico el CPC. Pero en todo caso, yo lo que creo es que si hubiera existido en ese momento el artículo 94 del Código Penal del proceso, estoy seguro que los árbitros habían adoptado una decisión idéntica, pero por otra razón. ¿Qué es lo que no comparto del laudo? Porque lo que no comparto, reitero, no es la decisión final, es parte de la motivación, parte de la motivación. Es decir, yo creo que yo no habría salvado el voto porque creo que lo habría aclarado en un aspecto. En ese laudo lo que había era una designación de un específico ajustador que era el que tenía que decir cuál era la cuantía de la pérdida. Y ese específico ajustador, como no había rendido el dictamen, lo que se entendió era que de alguna manera no podía empezar a correr el término prescriptivo hasta tanto no se rindiera ese dictamen pericial. Lo que hacía entonces generar dos condiciones. La condición propia del contrato de seguro, de la obligación, para que naciera la obligación, pero además una segunda condición, y era que el ajustador en este caso, rindiera efectivamente el ajuste. Eso entonces nos lleva a pensar una cosa. Primero, ¿era válida esa cláusula de limitación probatoria? Porque a mi juicio esa cláusula se debía entender por no escrita, porque estaría generando una tarifa legal en un aspecto en el que hay completa libertad probatoria. Y eso es inaceptable desde el punto de vista del derecho sustancial. Segundo, ¿qué habría pasado entonces si ese ajustador desaparece después del pacto? Entonces ya no habría obligación, porque lo que uno tendría que entender es que lo que se hizo, si se aceptara esa posición del laudo, tendría uno que entender que hay una designación por tercero. Y esa designación por tercero tendría que equipararse a cuando un tercero tiene que determinar el precio en la compraventa. Y si ese precio en la compraventa no se determina por el tercero, el contrato, como está sujeto a una condición suspensiva, sencillamente no existiría salvo que las partes se pongan de acuerdo en el tercero. Y yo estoy absolutamente de acuerdo con eso. Yo creo que el asegurado, por más que existiera la cláusula de que ese iba a ajustar, tendría la posibilidad de haber demandado con o sin el ajuste, porque no puede haber una limitación probatoria contractual. Claro, por eso, pero entonces, si se acepta que el asegurado puede demandar con o sin el ajuste, no habría razón para entender que el proceso de ajuste suspendiera la prescripción o que se hiciera contar la prescripción desde el momento en el que existiera el ajuste, porque el derecho existía desde antes y se podría cuantificar técnicamente sin ese ajustador con otro de los muchos ajustadores que hay. Pero fíjese que yo estoy de acuerdo en que si uno acude a la jurisdicción y finalmente el asegurador le dice, oiga, es que usted no podía acudir todavía porque todavía no se ha surtido el trámite de ajuste, que fue lo que acordamos. Entonces yo le podría decir en el traslado, no, es que eso que usted está haciendo valer no produce ningún efecto jurídico. Si acudí antes, si fui excesivamente conservador, digamos, diciendo no me importa lo que se acordó y vuelvo a acudir antes y el juez me tendría que dar la razón. ¿De acuerdo? Yo creo que la diferencia está no en si usted acude antes, sino en si usted, consumidor, acude después confiado en que solamente va a poder acudir cuando ya se haya surtido todo el trámite y entonces después le dicen, oiga, usted acudió tarde. Pero entonces Yo creo que son dos situaciones distintas. Pero entonces no sé, doctor Navia, si está de acuerdo conmigo en una cosa. Entonces, la conclusión es la misma respecto de tener el derecho a tiempo, pero la justificación es diferente. La justificación es por un tema de buena fe y no porque haya una doble condición en la obligación. Sí, y eso es importante. Por eso, entonces por eso advertí que yo, no sé si yo hubiera firmado el laudo, no por un salvamento de voto, no porque en esencia esté mal la decisión, sino porque yo creo que la justificación de la decisión era otra. La justificación de la decisión era que por buena fe generada por el pacto
contractual, el asegurado, parte débil, siempre se ha asumido como parte débil, tenía la posibilidad de entender que sin ese ajuste era imposible ejercer su derecho. Podía entenderlo y seguramente muchos habrían estado en ese error. Pero había una imposibilidad, es que todo empezó con la imposibilidad. Yo no creo. Absoluta. Yo no creo que hubiera una imposibilidad, porque No, yo creo que... absoluta. Exacto, porque yo creo que podía probar de otra manera. Claro, pero de otra manera. Si no hay posibilidad, entonces no valdría la suspensión. Y yo creo que, entonces ahí entra uno a decir, yo creo que conjugando el principio de buena fe, sí se puede suspender el término prescriptivo, sin duda, creo yo. Y creo que aquí, ¿no? No, yo no creo que se pueda suspender simplemente por el Tampoco principio de buena fe, porque eso llevaría, entre otras cosas, llevaría una inseguridad jurídica absoluta, porque cualquier cosa puede entender como buena fe. Y, Claro, pero si usted genera una confianza en el otro, sí. entonces después simplemente le dice, no, demandó tarde. No, es que yo no creo que la confianza la genere el otro yo, sino que la confianza en el otro, en teoría, debería generarla un pacto contractual. Ahora, si ese pacto Claro, pero contractual... hay un fuerte y un débil. No, pero no importa. Pero si el pacto contractual es totalmente contrario a la ley, como un pacto en el cual hay una limitación de la libertad probatoria, en contra del fuerte... La pregunta del doctor Neira es importante. Es decir, si usted genera una confianza y después, digamos, no respeta esa confianza que usted generó en el otro, ¿cuál es el efecto de eso? No, yo no creo que respecto de la O sea, prescripción. no se interrumpe la prescripción. No, yo no creo. Entonces, ¿qué tendría que iniciar? Un proceso de Responsabilidad responsabilidad profesional. Okay. Eventualmente. O ejercer la acción. Es que la confianza no se puede ejercer en el otro en contra de una previsión legal. La confianza se tiene que ejercer previendo las previsiones legales, y hay una previsión legal que, como lo decía el doctor Navia, objetivamente plantea una prescripción. Yo no puedo valerme de una supuesta confianza que me generaron en contra directa de una previsión legal como el artículo 1081 del Código de Comercio. Eso sí, no puedo estar de acuerdo. ¿No? No, pero de ninguna manera. Bueno, pues profesores, se nos acabó el tiempo, así llegamos, digamos, al final de este episodio, de este podcast que se llama Insure Voice, sobre derecho de seguros, podcast de la Universidad Externada de Colombia. Y así llegamos al final de este episodio de Insure Voice, el podcast sobre derecho de seguros de la Universidad Externado de Colombia. Esperamos que esta conversación haya brindado nuevas perspectivas sobre el mundo de los seguros. Recuerden que pueden seguirnos en nuestras redes sociales: Instagram, @derecho de seguros, _USC, y Facebook, Departamento de Riesgos y Seguros.